Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy que tiene por tema autolesión y suicidio. La docente que impartirá la presente sesión y nos acompaña es Eugenia Escalona, quien es psicóloga clínica, coordinadora de difusión del Centro de Estudios Sistémicos de Chile. Está doctorando en Psicología con mención sistémica, cognitiva y neurociencias. Es diplomada en terapia sistémica breve y terapeuta con formación de temáticas relativas a violencia de género. A continuación vamos a dar inicio a la presentación y una vez que esta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso de autolesiones en adolescentes, un abordaje desde la terapia sistémica, que tendrá sus sesiones en vivo los días 30 y 31 de mayo. Los requisitos para poder optar a esta beca son: primero, ser técnico, profesional o estudiante interesado en el área de la salud y educación, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los invitamos a participar hasta el final y así todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que va a sortearse. Finalmente, para los que estén interesados, quedan invitados a nuestra página web, en donde están los webinars que hemos hecho con anterioridad, para que puedan verlos si es de su interés. También tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, que pueden encontrar buscando Avipados, y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que podrán encontrar en nuestro blog. Todo esto y más podrán encontrar en nuestra página web, que les voy a dejar en el chat en un momento. Así que sin nada más que agregar, los dejo con Eugenia. Bueno, hola colegas y personas que no trabajan en el área de psicología. Ahí tenemos a personas desde Linares, está la Elizabeth, la Pauli, el Jorge, la Vale, la Dani, la Ornella, Alejandra, Cintia y bueno, tantas personas más. De verdad es un placer estar con todas y todos ustedes. La Cori también es de Linares, Grande Linares. Sí, estamos también desde Puerto Montt, Quilpué. Andamos recorriendo Chile en la comodidad bienvenidos a la comodidad de mi habitación en Concepción. Así que, bueno, ahí vamos a estar. Colegas, vamos a hablar de un tema complejo y lo que espero es que podamos hacerlo de una manera lúdica. Yo sabiendo que no todas las personas somos profesionales de la salud mental, pero que todos y todas estamos interesadas en eso, en tanto todos y todas tenemos mente, la idea es que esto sea un espacio como de difusión acerca de cómo trabajar en estos elementos desde una primera maniobra, ¿ya? Entonces, las personas que, por ejemplo, trabajan en colegio, las personas que están en contacto con algún familiar y dicen, bueno, en realidad no sé muy bien qué hacer, este webinar les va a permitir tener algunas herramientitas, algunos insumos que les podrían servir, ¿ya? Así que vamos a contextualizar la salud mental en Chile. ¿Qué quieren que digamos, cierto? Tenemos un fenómeno en donde nosotros vemos la realidad de las personas, vemos el sentir de las personas, el discurso de las personas, y a través de eso hacemos etiquetas diagnósticas. Las etiquetas van a ser una metáfora que vamos a utilizar para poder comprender un conjunto de signos y síntomas. Sabiendo esto, ninguna persona tiene o es esta etiqueta, porque es una descripción de un fenómeno, es la descripción de un sentir, es la descripción de un actuar. Por tanto, no es una propiedad inherente del ser. Porque que no suele pasar mucho con estos fenómenos es que las personas toman estas etiquetas y las empiezan a hacer parte de su autoconcepto. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con que lamentablemente, por ejemplo, el concepto depresión va a ser algo que van a tomar muchas personas como parte de su identidad y van a creer que ese sentir doloroso es parte de ellos. Esto no es así. ¿Por qué voy a mostrar esta tablita? Porque quiero que vean que hay una gran cantidad de personas que vive una experiencia dolorosa que es clínicamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que genera alteraciones en lo académico, en lo laboral, en las relaciones interpersonales y en la relación consigo mismo o consigo misma. En tanto eso,
que vamos a encontrarnos con que las autolesiones aparecen como un fenómeno transversal. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una conducta de agresión a mi corporalidad en depresión, cuando estoy pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, como parte de una forma de calmarme dentro del trastorno del espectro autista, que producto de una incapacidad intelectual, la frustración también me lleva a golpearme. Pueden ser fenómenos que se van a dar. Entonces, la autolesión como fenómeno la vamos a encontrar en distintas entidades psicopatológicas, en distintas etiquetas diagnósticas. Que va a ser importante que no entendamos que la autolesión implica una sola etiqueta, sino que siempre tenemos que ver el gran panorama. ¿Qué otros signos hay de que estoy teniendo un dolor emocional? ¿Qué otros elementos contextuales están pasando? ¿Qué otras conductas estoy teniendo? ¿Ya? Entonces, nosotros cuando vamos a pensar en este fenómeno, siempre vamos a tratar de hacer un barrido desde, esto es un indicador de dolor, la autolesión no es una etiqueta diagnóstica, sino es un signo de que algo está pasando mal. Entonces, la autolesión siempre la vamos a entender como, en el modelo médico se puede entender la fiebre, puede aparecer en distintas causas, en distintos fenómenos, pero fiebre no es una etiqueta. ¿Ya? ¡Ay, vi que aprendieron las camaritas! ¡Hola! Es un placer verlos en la camarita, ¿ya? Entonces, tanto datos y cifras, ¿qué nos va a ocurrir, ya? De que nosotros nos vamos a encontrar la conducta autolesiva en Chile, ¿ya? De manera muy frecuente, ¿ya? Nosotros podemos hacernos daños a nuestra corporalidad de manera mucho más significativa que otras conductas, ¿ya? Lo que nos suele pasar es que a veces en esta conducta de hacerme daño se me puede ir de las manos y puedo llevar a morir, ¿ya? En eso se estima que hay 20 intentos de suicidio y unas 50 personas con ideación suicida. El suicidio está matando a muchas personas entre 15 y 29 años, siendo la segunda causa de muerte. O sea, mata más que el cáncer. ¿Por qué tenemos que hablarlo de esta forma? Porque es importante que nosotros sepamos que no es un hecho aislado, que no es un hecho que se sale de la norma, no es un tema tabú, es algo que está ocurriendo cerca de nosotros, de nosotras, que es un fenómeno que causa mucho dolor en la persona y que va a llegar a tomar esta solución permanente para una dificultad temporal. Entonces, ¿qué vamos a tener que pensar siempre? Aquí hay que entregar herramientas, aquí hay que entregar un proceso de acompañamiento que muestre que hay otras formas de lidiar con el peso de la realidad. ¿Con qué nos vamos a encontrar como un fenómeno importante que se hace alguna distinción de género, ¿cierto? Los hombres son más eficientes al momento de llevar a cabo un plan suicida. Es decir, el hombre tiene una eficacia mayor para matarse. Mientras que las mujeres van a tener muchos más intentos, pero van a ser menos eficaces. ¿Cuál es la hipótesis de por qué ocurre esto? La mayoría de los hombres, cuando toma la decisión de acabar con su vida, va a utilizar un método mucho más agresivo, mucho más letal. Entonces, ¿qué nos empieza a pasar? La mayoría de los hombres, por ejemplo, se puede disparar, se puede cortar, va a decidir chocar contra un muro a alta velocidad y lo que va a hacer es que muera más rápido. Mientras que las mujeres suelen tomar alternativas que son menos violentas, como la toma de pastillas, como la intoxicación, como el lanzarse, ¿cierto?, a las vías del tren o lanzarse a un edificio, y eso va a hacer que las personas, ¿cierto?, hembras humanas adultas, sean menos eficaces al momento de morir. Además,
hay un elemento importante y es que hemos tenido un incremento progresivo de este fenómeno, ¿ya? Entonces nosotros estamos pensando en que la población está tomando esta vía. ¿Por qué? Eh, no hay una razón clara, no hay un hilo conductor claro. Lo que sí sabemos es que podemos evitarlo en la medida que conversemos, en la medida que sepamos acompañar. Muchas veces lo que se van a encontrar es con una prensa sensacionalista que va a decirte, mira, este año aumentó, este otro año aumentó, y van a tratar de hacer algo conductor, ¿cierto? Algo de causalidad lineal respecto a eso. Tenemos que siempre tratar de ir mirando el gran panorama, de entender de que ahora las personas están incluyéndose en la estadística, en tanto se está investigando más, en tanto hay más acceso a formas, ¿cierto?, de acabar con la vida, y eso también puede hacer que nosotros veamos un aumento en esta estadística. ¿Ya? Pero acá nosotros evidentemente cuando vamos a mirar el contexto en el que se desarrolla esta conducta de atentar contra la corporalidad, vamos a saber que no se da en el vacío. Las personas cuando sienten dolor, no lo sienten de la nada. Nosotros vamos reaccionando a distintas experiencias. Ya. Voy a dejar de compartir pantalla, la voy a compartir de nuevo porque me dicen que se ve mal la diapositiva. No queremos que se vea mal la diapositiva, ¿ya? Pero lo que les iba contando, ¿cierto? Es que nosotros nos vamos a encontrar con una experiencia en donde la persona no despierta un día y dice, sí, hoy es un buen día para conectarme con el dolor que he ido viviendo a lo largo del ciclo vital, hoy es un buen momento para cortar con mi vida. En general, esta decisión se va acumulando en una serie de experiencias dolorosas, en donde, por ejemplo, nosotros en lo individual vamos a haber pasado por dificultades que vamos a sentir mucho más intensas en lo escolar, por ejemplo, donde vamos a sentirnos que quizás no estamos rindiendo que nuestro grupo de pares, donde muchas veces el dolor físico, los dolores de salud, van a hacer pensar que es mejor acabar con eso. Además, nosotros podemos encontrarnos pasando por un proceso en donde no vemos acontecimientos felices, ¿ya? La desesperanza, cuando hemos vivido en un ambiente que nos ha empobrecido, eso es importante. No hay personas pobres, hay personas que han vivido experiencias empobrecedoras. Les va a ser muy complejo poder pensar en otra estrategia, ¿ya? No se preocupen si la ven borrosa porque estoy explicando la presentación y porque además de eso se les va a mandar una copia de esta presentación, ¿ya? Así que ustedes tranquilos, yo nerviosa, ¿ya? Entonces, lo que va a ir pasando es que en estos acontecimientos vitales altamente estresantes, vivir violencia intrafamiliar, pasar por procesos de empobrecimiento, pasar por a referentes adultos que abusan de alcohol, que abusan de droga, de ser parte quizás de una vivencia, ¿cierto?, que no me permita sentirme apropiada, va a hacer que yo piense en esta alternativa de que quizás no sería bueno continuar. Asimismo, ¿qué nos va a ir pasando en el nivel del contexto familiar? Muchas veces los problemas constantes, quizás yo no vivirlos, pero sí estar escuchando, la incertidumbre en lo económico, el estar pensando en que puede haber ruina en lo relacional, donde puedo haber pasado por cambios significativos, en donde me cambié de trabajo, producto de la cesantía, en donde estoy como migrante, donde hay una desventaja socioeconómica que me lleva al sobreendeudamiento, en donde quizás alguien en la familia también abrió la alternativa del suicidio porque alguien se mató. Y lo que mostró es que esa persona
pudo descansar y la familia también. En donde si tenemos a personas que en nuestro historial familiar tienen trastornos mentales, eso también nos lleva al dolor. Entonces, vamos a pensar, ¿cierto?, que hay una historicidad, que hay un movimiento en donde la persona se va encontrando con una construcción relacional en donde no ve muchas posibilidades, donde no ve muchas salidas. Y en lo ambiental, ¿qué nos puede pasar? Podemos estar atravesando por todo esto y, por ejemplo, además que se me discrimine por mi forma de amar, por ser parte de la comunidad LGTBIQ+. Que, por ejemplo, se me trate de indio, de india, que se me discrimine por mi nacionalidad, por cosas que yo no puedo corregir, porque es mi persona. Y se me va a tratar como si yo fuera nocivo por el solo hecho de habitar este mundo. Donde, por ejemplo, me voy a encontrar con una práctica autoritaria del sistema, en donde no se me va a permitir hablar, en donde siempre se me va a estar diciendo, mira, eres un 4, eres un 1, ¿cómo tan baja nota? ¿Cómo no vas a entender? Donde si voy al supermercado puedo comprar un arma. Donde si voy al supermercado encuentro ofertas de alcohol y el alcohol es más barato que la leche o que el pan. Donde en lo comunitario me encuentro con balazos, me encuentro con una falta de apoyo, donde los vecinos no se hablan, donde la comunidad está sin interesarse por nadie. Ese bajo apoyo social va a generar cierto riesgo. Alguien que está con dolor, alguien que lo está pasando mal, puede terminar derrumbándose. Y si nosotros lo pensamos así, vamos a saber que estos elementos nos van a entregar dolores válidos. Probablemente alguno o alguna ya se sintió identificado, identificada con alguno de estos antecedentes. Y estos elementos son parte de habitar un mundo clasista, sexista, violento. No todos vamos a caer en la idea del suicidio, porque no todos hemos tenido todos estos elementos y no todos atravesamos solo estos elementos. También hay personas que nos vienen a proteger. También hay elementos individuales que nos ayudan a capear estas violencias, a enfrentar estas violencias. Entonces, por ejemplo, yo puedo enfrentarme a la pobreza y a la violencia porque yo tengo un proyecto de vida que tiene un sentido. Yo voy a salir de aquí, yo tengo esperanza. Yo, a pesar de tener, por ejemplo, un ambiente que sea muy exigente, muy devaluador de mi experiencia emocional, me digo a mí misma, no importa, tú sabes quién eres, hay que echarle para adelante, tú vas a mostrar un camino distinto. Adquiero la capacidad de automotivarme. Adquiero la capacidad, por ejemplo, de buscar ayuda cuando surgen las dificultades. Hay gente que es quilla y siempre le encuentra la vuelta, así como, ya, pero esto se puede solucionar de alguna forma. Y la buscan y generan una estrategia para enfrentar las cosas desde un sabio dicho, ¿cierto? Tener el coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar, tener la paciencia para poder tolerar las cosas que no puedo cambiar y tener la sabiduría para entender la diferencia. Entonces, Paola nos dice algo que es súper importante. Hay niños y niñas adolescentes que perdieron toda esperanza. Sí, ese fenómeno se llama indefensión aprendida. ¿Les cuento el chisme de cómo descubrimos ese fenómeno? ¿Les parece? Hay un psicólogo que dijo, ¿cómo yo puedo explicar que pasando por situaciones dolorosas hay gente que pueda levantarse y hay gente que no? Entonces tomó animales, tomó perritos. Y lo que hizo fue que les encerró en una caja
esto no es un experimento ético en la actualidad, esto se hizo antes de que nosotros pudiéramos pensar en los derechos de los animales. ¿Y qué empezó a hacer? A los perritos se les empezó a lanzar corriente. El perrito, desde la inteligencia que tiene, se dijo, aquí quizás yo estoy haciendo algo que detona la corriente. Y el perrito lo que trataba de hacer es que si estaba levantando una patita y le daba un choque de corriente, dejaba de levantar la patita. Si, por ejemplo, estaba moviendo la cola, dejaba de mover la cola. Y buscó distintas estrategias para evitar el choque. Pero aún así la corriente eléctrica seguía pasando por sus patas, seguía siendo electrocutado, sin un intervalo de tiempo fijo, sin un movimiento detonante aleatoriamente. Llega un punto en donde el perrito deja de tratar de predecir el electroshock, deja de tratar de escapar, deja de tratar de hacer cualquier cosa. El perrito se echa y ya no puede salir, aun cuando en ese momento Seligman, como dice sabiamente Maritza, abre la caja. Ya no siente fuerza, ya no siente energía para poder salir. Jorge nos dice también que la vulnerabilidad social es generalizada por diversos factores, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que están en ese proceso. Hay personas que, como dice Paola, es muy difícil reparar ese corazón, porque sienten que nada de lo que hagan puede cambiar su contexto, indefensión aprendida. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en ese contexto difícil? Lo que dice como clave, ¿cierto, Paola? Es una palabra muy importante, esperanza. Nosotros lo que vamos es a puntuar a que las personas pueden salir de ese contexto, que hay una forma de resistir estas embestidas. Ese fenómeno se llama resiliencia. La resiliencia no es ilimitada. La resiliencia la vamos a entender como este fenómeno en donde nosotros, al pasar por extremos de frío, de calor, de golpes, de distensión, el metal logra adquirir pureza. Eso no es ilimitado. Y hay un elemento, el humano recuerda y tiene conciencia de que se dobló, de que se le pegó y que se le puso elementos extremos. Y ahí es donde nosotros vamos a ingresar, Paula. Nosotros vamos a ingresar en la conversación para poder mostrar esperanza, para poder mostrar que en esos golpes que nos dio la vida, nosotros hicimos cosas. Y que a pesar de haber estado encerrados con nuestros abusadores, sobrevivimos. Porque hicimos cosas para sobrevivir. Porque nos decimos cosas para estar. Y eso es a lo que nosotros vamos a apuntar, a la esperanza. Como mecanismo transversal ante una persona que está con un dolor grave, ante una persona que está con un dolor leve, ante una persona que siente que se acabó la luz en el mundo. ¿Ya? Evidentemente va a ser un poco más sencillo atravesar por esta intemperie relacional cuando hay un funcionamiento donde me siento contenido con mi sistema familiar, donde me puedo sentir que a pesar de que comamos una sopita minera, una sopita de pan, yo soy de la zona del carbón, comimos mucha sopita de pan, no importa, porque esa sopita la estoy comiendo con la gente que quiero. Donde yo, en este contexto familiar, a pesar de que pasamos pellejería, los conflictos son de afuera y estamos juntos contra el problema. La vida no está libre de conflicto, pero sabemos que los podemos enfrentar juntos. La Angélica hace una pregunta súper interesante. ¿La resiliencia es desarrollada de forma voluntaria? ¿Se puede enseñar? Hay una apuesta, Angélica, de psicología que dice que sí se puede enseñar y que la resiliencia hay características que tienen ciertas personas de manera innata. Son personas que tienen una actitud positiva. Pero también nosotros podemos enseñar a cómo mirar, a cómo pensar,
y a cómo enfrentar. ¿Ya? Pues lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos de el estilo conversacional que vamos a tener ante las personas que están pensando acabar con la vida. ¿Ya? Entonces, en lo ambiental también nos van a pasar cosas que pueden ser buenos. ¿Ya? Si, por ejemplo, a pesar de todos los contextos que vimos antes, yo tengo en el colegio, llega al colegio y tengo, no importa si son muchos o pocos, tengo amigos, un amigo. Me da risa porque muchas veces tú les decís como, oye, ¿y cómo te llamas? No, soy piola, tengo 2, 3 amigos. Y no se sienten populares por eso. Oye, eso es integración social. Que haya uno, que hayan 2, que hayan 3. Sumar personas no es sumar amor. Pucha, la cantidad de seguidores que uno puede tener en redes sociales no es sumar amor. Entonces, en la integración social vamos a pensar que sean lazos significativos, que sean lazos valorados, y que además de eso me permitan estar con un grupo más grande. Por ejemplo, si yo participo en un taller de colegio, me permite estar con compañeros y compañeras de otros cursos. Si yo participo de actividades religiosas, me permiten ir adquiriendo una rutina, me permite saber que también tengo una capacidad de enfrentar ciertas dificultades desde el éxito, en los deportes, por ejemplo, que hicimos esta jugada, logramos mejorar mi desempeño, me voy construyendo desde lo positivo. Y que hayan adultos significativos, que sean cálidos, contenedores, siempre va a apoyarnos. El nivel educativo, muchas veces desde la academia lo consideramos un factor protector que sea medio alto. ¿Ya? Yo en eso hago una corrección desde mi vivencia como profesional. Más que el nivel educativo, creo que hay un elemento que es súper importante, mi nivel de curiosidad, mi nivel de querer aprender. Que yo sea alguien que se cuestiona ciertas cosas desde la curiosidad de cómo funcionará, para qué servirá, cómo podría hacerlo de otra manera. Ese elemento medioambiental, más que el grado de educación formal, es un elemento que protege a todas las personas que están alrededor de ese sujeto o de esa sujeta. ¿Y por qué lo digo así? Porque estamos en un momento histórico en donde tenemos una cantidad de profesionales, pero abismante. Somos la generación con un mayor grado de logros académicos y más empobrecida. Entonces, en eso yo creo que lo medioambiental tiene que ver con el grado de curiosidad, de poder mirar las cosas distintas. No sé qué opinan ustedes, me gustaría leerlos, si alguna quiere prender el micrófono, yo contenta porque lo haga. Así que ahí, cuando quieran, pueden prender el microfonito. Y ahora nos vamos a empezar a meter, ¿cierto?, en qué es estas palabras que he dicho anteriormente. Frances, no era, si tú quieres hacer un comentario, te invito a prender el micrófono, o si tú quieres comentarnos algo de esto, también puedes hacerlo, ¿ya? Entonces, la autolesión o gesto suicida, nosotros vamos a entenderlo, ¿cierto?, como una persona que se hace daño y que en ese hacerse daño tiene la intención aparente de morir, ¿ya? Tiene una intención para acabar con esto que estás viviendo. ¿Y qué puedo hacer con esa autolesión, ¿ya? Yo puedo tener una autolesión que sea algo que me hiere, que me lo hago a mí misma, pero no querer morir. O sea, yo puedo tener una autolesión no suicida, que de eso vamos a hablar en el abordaje del curso, porque es una maniobra totalmente distinta y eso es una entidad totalmente distinta a la conducta suicida que quiere terminar con la vida, que yo tengo la intención de acabar con la vida. Hay otros que simplemente se matan y hay otros que lo intentan, pero no lo voy a hacer con alguna intención, es como para ver qué pasa. Entonces aquí vamos a ver
algunos conceptos claves, ¿cierto? El suicidio, el resultado es la muerte. De hecho, en redes sociales, en TikTok, hablan mucho de la automorición, porque la palabra suicidio evidentemente sigue algunas barreras, ¿cierto? Y, y así se saltan esa barrera y pueden hablar de suicidio sin necesidad de mencionar, para hacer en general educación o visibilización. La suicidabilidad, ¿cierto? Son los procesos que tienen relación con el suicidio y van desde la idea hasta el suicidio consumado. Muchas veces la gente te pregunta, ¿es normal pensar en morir? ¿Es normal pensar en la muerte? Sí, las personas pueden pensar en la muerte. Eso no es algo patológico propiamente tal. ¿Por qué? Porque una condición de vivir es saber que vas a morir. Es parte del juego. ¿Ya? Y en algunas ocasiones nosotros vamos a aprender las luces de alerta cuando, por ejemplo, nuestra cabeza empieza a funcionar en ideas de muerte como en destino final. O sea, yo voy a ver imágenes muy gráficas de muerte y voy a pensar que me puede pasar algo a mí. Si yo me empiezo a preocupar de esa idea, si yo empiezo a escuchar esa idea y si yo tengo conductas para evitar que pase esa idea, ahí nosotros vamos a prender las lucecitas de alerta y vamos a hacer alguna intervención, que ya sea entender de por qué está esa idea dando vuelta o de empezar a hacer correcciones, ¿cierto? En tanto un profesional de la salud mental los puede tomar, ¿ya? Eh, Sandrita, necesito que expliques un poquito en temas eso de estas conductas son hereditarias, porque no sé si es una pregunta o una afirmación, y así nosotros te podemos ir contestando, ¿ya? A partir de esas ideas respecto a morir, a partir de esas ideas de muerte, ¿qué puede pasar? Yo puedo empezar con una ideación suicida. Entonces yo puedo ordenar esos pensamientos en un constructo, que es una idea, ¿cierto? Que me dicen cómo yo podría terminar con la vida, ¿ya? Y en eso, ¿qué nos va a pasar? Yo puedo ingresar a una construcción de ideas compleja, ¿ya? Entonces en esa ideación yo puedo ir caminando por la calle y decir, chuta, ¿y si me tiro ahora al frente del camión? Sí, es lo muy grande para matarme, pero el camión, entre que yo lo pensé, el camión ya pasó, seguí caminando. No hice nada más que apareció esa idea. O tomo en el balcón, ¿y qué pasa si me tiro? Pero en realidad yo sigo mirando hacia abajo y no llevo a cabo ningún gesto, ¿ya? Pero entre la idea, ¿cierto? En esas ideas yo puedo llevar a cabo planes. Los planes son ideas mucho más acabadas. La planeación suicida lo que va a involucrar día, hora, gastos, fechas. Entonces, por ejemplo, yo tuve esa idea de que apareció en internet que paracetamol puede ser letal. Son, son 16 pastillas de 500 gramos de paracetamol que empiezan a producir necrosis hepática. Yo sé que la abuela María tiene un montón de paracetamoles que le pasan en el poli y que ella no se los toma. ¿Tendré 16 pastillas ahí? Y si me las tomo, ¿en qué momento me las tomaría, cosa que nadie llegue a la casa? No, el día lunes no podría. Tendría que ser un martes, porque los martes quedo sola. Ya, y lo tendría que hacer en una parte donde no, si me encuentran, también sea fácil sacarme. Entonces, lo voy a hacer afuera de la casa, para que si me pillan, no quede como contaminada la casa o no sea difícil que esté ahí. El plan es mucho más concreto y lleva todos los pasos. Pero de esa planeación a hacer las cosas,
es otro tema. Cuando yo lo llevo a conductas concretas, yo puedo hablar de un gesto suicida o parasuicida, que es una acción destructiva. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en esto? Hay muchas personas que dicen manipulación, y por eso yo lo incluí, porque estos autores hablan de manipulación. Ninguna persona quiere matarse para manipular. Ninguna persona se va a hacer daño para manipular. La persona siempre está gritando ayuda, un cambio relacional. No manipulan, ni los niños, ni los bebés, ni los adultos. Lo que están haciendo esas personas es tratar de que alguien corrija aquello que les está causando dolor. Muchas veces me he encontrado desde el androcentrismo en la ciencia, en donde fácilmente es descartable un gesto suicida de una mujer que ha sufrido violencia intrafamiliar, manipulación psicológica, luz de gas, como una manipulación. Cuando esa mujer lo que está haciendo es gritando que dejen de jugar con su emocionalidad y con su pensamiento. Yo puedo utilizar mi muerte para dañar a otros, eso es verdad. Yo puedo dejar una carta para culparte, no puedo decir, hacerte hasta responsable. Pero en eso yo no estoy manipulando, lo que estoy haciendo estoy violentando. Y eso es otro acto, que tiene otro peso. Entonces también tenemos que entender para qué. Porque yo puedo utilizar mi muerte como un puñal, y eso es violencia, no es manipulación, es violencia, es una agresión. O yo puedo estar utilizando este acto para poder, desde lo errático, tratar de salir de un circuito en donde se ha hecho una dinámica de manipulación y de violencia psicológica. ¿Bien? No me gusta eso de la manipulación, ojalá no lo digan a ninguna persona. Siempre considerarlo un pedido de ayuda, siempre considerar lo que nosotros revisemos los elementos contextuales, ¿ya? Nosotros, como dice Eduardo, es necesario que en cualquier contexto de trabajo derribemos los enormes mitos respecto al suicidio que dificultan y retrasan la posibilidad de intervención. Pensarlo como una manipulación desecha el gesto, lo invisibiliza, lo daña. Y al próximo gesto puedo llegar al suicidio consumado. Eso es lo riesgoso de no escuchar. Eso es lo riesgoso de tener una explicación que daña. El intento suicida va a ser el acto o conducta con la intención letal, pero que no logra la muerte. Es decir, esta persona que se cortó, esta persona que ingirió los medicamentos, esta persona que se empezó a ahorcar y le pillaron. Y en tanto a eso le rescataron. O que hizo el intento, pero en la mitad del acto se arrepiente, lo piensa mejor, le da una vuelta y no logra la muerte. El suicidio es entonces el suicidio consumado, ¿ya? ¿Por qué nosotros vamos a decir esto? Porque a veces tenemos que hacer la distinción entre profesionales de la salud, que la persona tuvo este suicidio y cuando lo consigue, cuando logra realizar la muerte. Entonces, van a estar en la misma línea, pero a veces nosotros vamos a tener que hacer estos apellidos, ¿ya? El suicidio no consumado al suicidio consumado. Y aquí ingresan las autolesiones, ¿ya? En donde nosotros ¿qué vamos a encontrar? En que muchas personas que se estaban cortando, que se estaba haciendo daño, ¿cierto? Lograron terminar haciéndose un daño letal que acabó con su vida. Y lo que vamos a ver es que la autolesión va a hacer este daño directo en el cuerpo, sin la intención de provocar la muerte, pero que muchas veces termina provocándola. Nosotros podemos caer en algunos que son como bien frecuentes, sobre todo en la población adolescente. Yo viví en mi adolescencia en la época de los Pokémones y de los emo. Sí, ahí estamos resistiendo. Y bueno, algunas personas lo que hacían era que en esta tribu urbana de los emo practicaban un corte superficial hecho con hojillas, cuchillos, algún objeto cortante, por lo general en el antebrazo,
y algunos y algunas se llegaban hasta escribir palabras ahí. Este corte superficial tenía el objetivo, ¿cierto?, de no acabar con la vida, sino que poder representar el dolor mental que estaban sufriendo ya en la corporalidad, tratar de representar ese daño y también tenía la intención de poder tolerar ciertas impases interpersonales, tenía en estas personas que no estaban sintiendo como nada, al menos el corte me permite sentir. Eran elementos que nos encontrábamos muy, muy frecuentemente, ¿ya? Entonces el dolor les ayudaba a integrar una experiencia entre el cuerpo y la mente. ¿Ya? La autolesión, como Noemi nos pregunta, ¿cierto? La autolesión puede ser una conducta que puede tener la intención de muerte y tenemos una autolesión no suicida, podemos tener una autolesión que tenga la intencionalidad de muerte y ahí es una autolesión suicida. ¿Ya? ¿Y qué nos vamos a encontrar? También nos vamos a encontrar quemaduras, que estas se ven más frecuentemente en población masculina, donde las quemaduras son realizadas con fósforos, cigarros, cuchillos calientes, encendedores, cualquier objeto que tenga calor importante como para generar una laceración física. Muchas veces también vamos a encontrarnos con hematomas, rascados, y que esto lo hacemos hasta sangrar. Hay que hacer una distinción, porque el DSM dice que hay un fenómeno en donde nosotros nos podemos rascar hasta hacernos sangrar, pero como no tiene el objetivo de significar el dolor mental, de sentir algo o de resolver una dificultad interpersonal, eso se llama trastorno por escoriación, mientras que acá pasa a ser autolesión porque cumple la finalidad mencionada. La Francisca nos dice un elemento súper importante. Las personas dentro de la neurodiversidad, las personas que están dentro del trastorno del espectro autista, se van a utilizar mecanismos de autoestimulación que pueden llegar a causar daño físico directo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro de la neurodiversidad necesito hacer una autoestimulación para poder calmarme, para poder llegar a un estado de relajación. Entonces, en ese mecanismo, ¿qué voy a hacer? Puedo llegar a este movimiento estereotipado o puedo también infligirme dolor de pegarme en alguna parte del cuerpo, tirarme algún pelito, y eso lo que va a hacer es un intento dentro de la neurodiversidad para poder regularme. ¿Qué va a pasar? Como distintivo de las personas de la neurodiversidad es que nosotros no vamos a quitar la estereotipa, porque la estereotipa les sirve como mecanismo de regulación. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mostrar vías que permitan que esa autoestimulación no llegue a causar una secuela física, como es el moretón, el perder parte de la cabellera, etc. ¿Bien? En tanto eso, las personas que están en neurodiversidad generalmente se hacen daño. Por ejemplo, se pueden morder dentro del labio, como parte de la estereotipia, ¿cierto? Y en eso tenemos que averiguar qué sensación está proveyendo y así entregamos otra forma de estimulación. Que por ejemplo, si se muerde el labio, no vamos a quitar el morder, pero vamos a poder, por ejemplo, entregar algún objeto que no le haga daño y que le permita el utilizar esa estimulación dental, pero ya sin generar la consecuencia física. La Patricia nos pregunta, ¿y qué pasa cuando la autolesión es reiterada? Lo que pasó cuando la autolesión es reiterada es que la persona encontró un mecanismo eficiente para la gestión de la emoción. ¿Y qué va a ser? Nosotros lo vamos a entender como un estilo de afrontamiento de la realidad. Entonces, ¿qué vamos a corregir? Y ¿qué vamos a tratar de propender? En que la persona pueda elegir otras maniobras. ¿Para qué? Para poder gestionar la emocionalidad, para que pueda resolver la dificultad interpersonal, y si no está sintiendo nada, porque está
embotado afectivamente, que encontremos de nuevo una activación en esa línea. En general, la autolesión, como señala Patricia en su pregunta, va a tener un elemento crónico, es decir, se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo y por eso es importante que nosotras y nosotros sepamos qué hacer cuando aparece. La Amaya levantó la manito de manera muy ordenada, gracias, así que prenda el micrófono, cuéntenos. Pasa que durante mi adolescencia y los primeros veintitantos, estuve en psicólogos y cosas así, y también tuve conductas de autolesión, cortes. Y como tú decías, buscar otro estímulo o algo que pudiera por lo menos reemplazar y poder aprender a reemplazar lo que era el corte con este nuevo estímulo. Mi psicólogo me dijo que me comprara o me tuviera un elástico. Tuviera un elástico aquí y cada vez que tuviera la necesidad de sentir dolor, me pegara con el elástico. Entonces ahí no cicatrices, solo enrojecimiento, pero dolor punzante igual, porque a veces se tiraba hasta acá y entonces eso de encontrar otras formas me hizo mucho sentido, así como un camino no destructivo. Sí. Primero que todo, agradezco que compartas tu experiencia. Es difícil sobrevivir a las autolesiones. En general pasa lo que tú dices, uno cae como en un circuito de adicción. Y así como en las adicciones es importante que nosotros no nos definamos por ellas. No utilicen herramientas que midan la cantidad de tiempo que se han dejado de hacer autolesiones. Eso hace mucho daño. Hace que la autolesión pase a ser más importante y uno ya tiene ese pensamiento intrusivo, porque cuando uno le está pasando mal, lo primero que piensa es en su cuchillita con la que se cortaba. Entonces, si a eso le agregamos una aplicación que te dice han pasado X meses, X semanas, X horas y X minutos, uno se siente pésimo cuando recae. Y la recaída es parte del proceso de la autolesión. Entonces, ustedes la autolesión, en general, yo no voy a pescarla. Porque ¿qué voy a pescar? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te sentiste ese dolor? ¿Y qué has hecho con los dolores en el pasado? ¿Y por qué es necesario sentir dolor? ¿Para qué vamos a ocupar más dolor? Porque ya está bien que en matemáticas menos con menos de más, pero acá tenemos que buscar una razón. En general le vamos a ir dando la vueltecita. El mecanismo que le enseñaron a la Maya es un mecanismo del modelo cognitivo-conductual que lo ocupamos solamente como muleta mientras que la persona vuelva a aprender a caminar solita sin la autolesión. Y en eso, Amaya, cuéntanos. Y esto es de puro chismoso. ¿Le podrías contar a las personas cómo te sientes ahora que ya estás como en zona limpia de autolesión? Fue difícil, fue muy difícil. Nunca he probado ningún tipo de alucinógeno ni nada, pero posiblemente haya sido casi tan difícil como dejar la heroína, que dicen que la heroína es como la más adictiva. Yo creo que fue algo parecido, porque siempre iba el pensamiento, siempre, siempre. Y recuerdo una vez que no tenía mi elástico, era un elástico regalón, entonces no tenía mi elástico. Y lo primero que hice, en vez de, por ejemplo, fui a una paquetería y vi los sacapuntas, porque usaba la hojilla del sacapuntas. Entonces vi los sacapuntas. Y lo primero que se me vino a la mente fue comprar un sacapuntas. Y justo al lado estaban los elásticos. Entonces fue como ponerle esa decisión a una persona adicta. O recaes o vuelves al apoyo que tenías. Y de verdad tuve como 10 minutos ahí mirando el sacapunta, el elástico, el sacapunta, el elástico. Y al final me decidí por los elásticos, compré 5 elásticos y guardé la mochila por si es que me faltaba uno. Y ahora es liberador, no liberador, pero sí tranquilizante,
que cada vez que estoy en una situación como las que me hacían autolesionarme antes, cada vez que estoy ante una situación así, ya no viene ese pensamiento. Ya no viene ese pensamiento y tampoco necesito el elástico. Sí. Entonces fue rehabilitación total y, Y y me se siente alegra mucho. bastante bien. Me alegra mucho. ¿Qué encontramos nosotros en el relato de la Maya? Que gran parte de este proceso pasa por, primero, la decisión. Entonces nosotros como terapeutas debemos de siempre intentar que la persona llegue a este proceso de autonomía, sabiendo que muchas veces el hablar de la autolesión puede ser, si es que no has tenido una terapia como la que pasaste tú y la decisión que tomaste tú, detonador de recaídas. Las recaídas son parte del proceso y que tenemos que preguntar qué aprendiste en esta caída, qué vamos a aprender a evitar en estas otras instancias. Y siempre es el aprendizaje, es la corrección del error. Y si no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos? Entonces, pulento lo que pasó, ¿cierto? Y ahí en general nosotros empezamos a enseñar estrategias de afrontamiento. La Natalia nos dice, oye, Euge, ¿y qué pasa con los tatuajes? ¿Qué pasa con las tatuajes? Miren, parezco delincuente. Nosotros vamos a ocupar los tatuajes, pero de manera cualitativamente distinta. ¿Por qué? Porque la autolesión se da inmediatamente después de un conflicto interpersonal, inmediatamente después de una emoción intensa o ante la ausencia grave de emociones. Y ante eso lo primero que voy a pensar es en mi mecanismo favorito para poder hacerme daño. El tatuaje, en cambio, implica una decisión, hay diferencia de días, de horas, y está socialmente validado y valorado. El dolor que se siente no se asocia a ninguna experiencia emocional y sí puede ser un poquito adictivo, en tanto el dolor es adictivo y la tinta también, pero no sigue la misma línea de la autolesión. El Juan nos dice, ¿qué otros métodos recomendarías? Bueno, asiste a mi curso, Juan. Ah, no, mentira. Les voy a mandar algunos materiales que hablan sobre otras estrategias, pero en general vamos a movernos en un modelo de terapia sistémico centralizado en las soluciones y desde el modelo cognitivo-conductual vamos a trabajar los estilos de afrontamiento. Sí, ahí está, para que lo pueda googlear por mientras. ¿Ya? ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuándo ponernos alerta? Se alejó de todo el mundo. La mente no alcanza para que haya rendimiento académico ni para que haya rendimiento laboral. Empezamos a consumir algunas cosas para tener esto de morirnos un ratito. La mayoría de las personas se vuelve lábil, es decir, empieza a aumentar la expresión emocional y está como 2 corcheas más arriba de lo que uno espera. Se ve feo, se habla feo, se descuida, no hace las cosas que le gustan, deja de comer o duerme todo el día, anda errático. Esa es una señal de alerta indirecta. ¿Por qué? Porque nada de esto nos dice propiamente tal que se va a matar, pero todo esto nos indica que algo está funcionando muy mal. Mientras que la directa, tú buscáis ese historial, está lleno de modos de morir. Va a realizar actos de despedida, va a hablar acerca de morir, va a dejar regalos, va a ordenar todo. Por ejemplo, va a pagar sus deudas, si es que tiene el acceso económico para hacerlo, va a limpiar la pieza, va a dejar todo ordenadito. ¿Para qué? Para que no haya nada que arrepentirse. Vamos a ver un aumento en las conductas autolesivas, frecuentemente van a estar en las manos, muslos y piernas, perdón, muslos y antebrazos, y van a hacer, y en eso, mucha broma respecto a morir o matarse. La gente me dice, pero oye, eso es humor negro. Y yo les digo, sí, puede ser muy graciosa, puede ser una excelente broma, pero ¿qué tiene de chistoso que te mueras? Y con mis pacientes siempre les digo, así como, es una excelente broma, pero necesito que dejes de hacerla, porque si no, no sé cuándo llevaré al psiquiatra. Y ahí ya me pone cara de, ay, puta la Euge. Pero necesito también hacer eso, porque si nosotros normalizamos el hablar de morir o el hablar de acabar con la vida, ¿cómo vamos a saber cuándo cuidar?
Y yo quiero a mis consultantes, entonces no puedo permitirme no escuchar una señal de alerta. Vamos a encontrarnos también esto de, como en la sensación de túnel. No, no hay luz al final del túnel, no encuentro una razón, todo pasa a ser un peso, todo empieza a pasar por presión. Y el peso y la presión es hasta que uno... Entonces necesitamos eso. La frase nos dice que con respecto a la onicofagia, la cual tengo entendido que es un trastorno obsesivo compulsivo, de una manera u otra es una autolesión. Y siento que cumple el mismo proceso mental que dar como ejemplo cortarse. Si hay periodos más extensos entre una recaída y otra, ¿se puede considerar un avance personal? La onicofagia o comerse las uñas puede ser parte del trastorno obsesivo compulsivo o no. También se dan en los trastornos de ansiedad, específicamente los trastornos de ansiedad generalizada o ansiedad social. ¿Qué vamos a pensar, cierto? De que acá sí es un mecanismo de autocontención, y en tanto a eso podemos hacer el mismo proceso para poder hablar de logros terapéuticos. En general, mi trabajo con esas personas, más que otra cosa, puede sonar tonto, pero es cómo me conecto con mis manitos. Y me acuerdo que con una paciente fue súper absurdo, porque le dije, oye, si te ponía uña acrílica. Dijo, pero ¿y por qué? Porque son caras. ¿Cómo te vaya a comer algo tan caro? Y cuando se puso uñas acrílicas empezó a darse cuenta de que tocarse con las uñitas, que rascar con las uñitas se sentía bien. Entonces lo que empiezo a hacer con personas que se comen las uñitas es hacer que prueben texturas en sus uñas. ¿Por qué voy a ponerle guantes a alguien que quiere sentir y que esto le estimula? De hecho, ponte uñas grandes. Hay hombres que se hagan la manicura. Hay colores muy bonitos y muy masculinos. Desde los estereotipos de género, evidentemente. Y lo que ocurre es que yo al ser consciente, al sentir que mis manos están bonitas, que son espacio de cuidado, dejo de hacerlo. Y ahí es donde yo me meto a picar de ¿qué es lo que está detonando la ansiedad? Ahí nos metemos en lo profundo, porque el síntoma es humo. Yo quiero meterme en el fuego. Y vamos a hacer elementos similares, por ejemplo, con todos los elementos, ¿ya? Que el síntoma es el síntoma, no es el problema es que te llevó a funcionar así. Entonces tú al síntoma primero quítale peso. De hecho, podéis decirle hasta que se compre pelucas para que se la coma. No me importa eso, porque ¿qué estoy tratando de hacer? Que rompa la pauta que ya tiene. Y en ese romper la pauta, como dijo la Maya, yo encuentro nuevas posibilidades y empiezo a hablar desde mí y de mi decisión y desde mi autoconcepto. La Maya así, brillante, para poder construir. Porque en eso también nosotras y nosotros los terapeutas tenemos que ser súper humildes. Nosotros podemos aplicar la técnica que queramos, pero no son nuestros sistemas consultantes quienes llevan a cabo los cambios. Son ustedes los que tienen una motivación, son ustedes los que creen que parte del tratamiento es relevante. Así que ahí, todas mis flores para los sistemas consultantes, porque nosotros simplemente ordenamos los recursos que ya poseen. Cualquier evaluación sobre la autolesión, ¿cierto? O suicidio debe cubrir 5 áreas. Si la persona ha intentado realizar un acto médicamente grave de autolesión, si hay un riesgo inminente de autolesión o suicidio, si hay otras posibles prioridades de trastornos mentales o neurológicos, consumo de sustancias, porque ese diagnóstico se lleva el peso y intervenir en eso se vuelve lo más importante. Evaluar si presenta dolor crónico, porque no vas a evitar que trate de matarse mientras siga sintiendo esa cantidad aberrante de dolor. Los que son fanáticos de Doctor House se habrán dado cuenta que el dolor crónico hace que uno resbale rápidamente en ideación suicida y en gestos suicidas, y que la emocionalidad, ¿cierto?, no esté tan arriba, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pucha, preguntando. Si yo no puedo acceder a la experiencia de la persona, entonces tengo que preguntar. Esta es una guía de MinSal.
¿ya? No la hagan tal cual, construyanla en la conversación, ¿ya? Ustedes no van a llegar y a la persona que la pillaron volando bajo, que en un estado de malestar, se la van a hacer de rompirraja. No, primero, un primer auxilio psicológico, ¿cachai? Un ambiente cálido, un espacio privado, hablar acerca de cómo la persona está, encontrarnos en un ambiente en donde yo estoy haciendo escucha activa, en donde yo estoy tratando de entender tu estado emocional, en donde estoy atento a tu lenguaje corporal. Ahí yo lo primero que tengo que hacer es encuadrar esta conversación. Y el encuadre pasa por decir, mira, yo he notado que hay cosas que estabas haciendo antes y que has dejado de hacer. Yo no me quiero imaginar el por qué. Me gustaría saberlo desde ti. Y en tanto a eso, quiero que sepas que ninguna de las cosas que digas me puede dañar, pero sí me van a encaminar siempre a tratar de buscar una solución contigo. Porque si algo te duele, hay que evitarlo, hay que solucionarlo, hay que gestionarlo. Y en tanto a te quiero y estoy preocupado y quiero estar contigo en este proceso, necesito saber si has deseado estar muerta, si has deseado no despertar. Se dan cuenta que es una construcción totalmente distinta a la que podría ser una persona que lee el informe escribiendo en el computador. A todos nos ha tocado algún sujeto así como, ¿has tenido realmente la idea de suicidarte? Mire, yo entiendo que no hayan días en que tú lamentes haber despertado. Imagino que has de estar muy cansada. Y en tanto eso, ¿has tenido realmente la idea de suicidarte? Ahí lo podemos cambiar. ¿Has tenido realmente la idea de hacer algo para acabar con tu vida? ¿O has hecho algo que te acerque al no despertar más? Esos dos nos han amarillo, ¿cierto? Vamos a prender las luces. Después, plan, ¿has pensado cómo llevarías a cabo eso? ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer la preparación? ¿Ya? Y las que están en rojo, ¿cierto? Es la intención de llevar a cabo, ¿cierto? Y detalles de cómo suicidarse. Entonces, lo del ministerio está súper clarito, pero está de rompirraja. No lo hagan de rompirraja, como dice la Maritza, hacerlo desde la emocionalidad, desde el quiero ayudar, desde la curiosidad. ¿Ya? Vamos ahí. ¿Cómo actuar ante la develación? Es muy capacitista la imagen que puse, pero no se me ocurrió algo más con 5 elementos, porque pensé que un pentagrama podía hacer algo escabroso, así que puse una mano. ¿Ya? Proporcionar cuidados y crear un entorno seguro para la persona con autolesión o riesgo suicida. Cuidados que pueden ser desde, si perdiste la capacidad de mantener tu higiene, invitar a mantener la higiene. Mucha gente piensa que proporcionar el cuidado es llevarlo a bañarse. No, el proporcionar el cuidado puede ser, oye, ¿sabes qué? Compré un champú y está rico el olor, yo lo compré pensando que te podía gustar el olor. ¿Lo quieres probar ahora o después? Yo le doy la ilusión de alternativa, pero lo que esa persona no sabe es que el bañarse va a ser, puede ser ahora o después, pero va a ser, mija, se va a bañar. El proporcionar el cuidado no tiene que decir come o mira cuando estáis comiendo, sino proporcionar cuidado. Oye, hice unas tostaditas y te traje una. ¿Comamos juntas? Eso es seguro, eso es cuidado, eso se siente amoroso. Oye, lleváis mucho tiempo en el baño y no vais a estar haciendo de nuevo tonteras. Proporcionar cuidado. Oye, ya mucho en el baño, como que ya te echo de menos. O está todo bien en el baño porque me di cuenta que hace rato que estás ahí. Pues cambia la cosa, güey. La psicoeducación que tiene que ver con desmitificar el suicidio, con poder saber que nosotros pasamos por enfermedades mentales, que la autolesión es un fenómeno frecuente a nivel estadístico,
del cual nos podemos recuperar y que acá se requiere cierto un apoyo profesional, pero también hay muchas personas que gracias a su propia motivación también logran salir de eso sin necesidad de apoyo profesional, pero siempre apoyadas en un entorno social, amoroso y cuidado, ¿ya? Porque en general algo del ambiente nos empieza a descalibrar, por tanto tenemos que hacer modificaciones en el ambiente, y eso puede ser acompañado de un profesional o no. Eh, Cualquier trastorno de salud mental concurrente, ¿cierto? Dolor crónico o desasosiego emocional, tenemos que ofrecerle tratamiento. Ofrecer el apoyo psicosocial y activarlo, eso tiene que ver con que si las condiciones de habitabilidad, no sé, ahora ha estado lloviendo, si mi casa se llueve, si vivo hacinada, si no puedo calefaccionar el hogar, es poco probable que deje de pensar en lo tentador del morir si tengo la guata vacía. O sea, nosotros tenemos que saber que la terapia no lo puede todo porque no puede contra esa clase de violencias o desamparo. O sea, hablar de salud mental a alguien que está en situación de calle es absurdo. Y asimismo, es importante cuidar a quienes están recibiendo este dolor emocional de la persona a quien quieren. Entonces, también hay que pensar en unas intervenciones donde se cuida el cuidador. Y esto muchas veces lo damos por sentado. Muchas veces damos el cuidado por sentado. El cuidar es un trabajo. Es parte de la labor doméstica invisibilizada. Es una cuestión no remunerada. Entonces, esa persona que está sosteniendo el discurso de alguien que te dice constantemente que se quiere morir, que la vida no tiene sentido, también necesita un apapacho. Porque es complejo, porque es duro, porque a veces ni siquiera los propios profesionales de la salud mental saben qué hacer con tanto. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que ni siquiera tiene un poco de información respecto a eso? Sino que mucho amor, mucho aguante, mucha garra. ¿Ya? Entonces hay que hacer esto desde el cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿en qué vamos a centrar la conversación? Nosotros vamos a entregarle un sentido de agencia, un sentido de control. La persona ha logrado resolver sus problemas en el pasado y puede usar esos recursos ahora. Entonces, en la indagación tiene que ver con, la persona te dice que ya no hay mucho sentido de las cosas, que hay elementos que ya no está disfrutando, que hay una pérdida del placer. Entonces, bueno, ¿esto te había pasado en algún momento? ¿Cómo lo hiciste en el momento anterior? Curiosos, curiosas, tratando de entender. No prescriban eso, no prescriban el hacer, no le indiquen, ya, entonces tenemos que hacer lo mismo. No, el sentido de agencia tiene que ver con que tú tomes la decisión. Entonces, en la maniobra conversacional que tenemos que tener es, mira, me pareciera ser que cuando antes estabas en contacto con otras personas, las cosas andaban mejor. ¿Has pensado en algo que te podría hacer feliz en esa línea? ¿Te gustaría volver a conversar con esas personas de las que te has alejado? El otro tiene que tomar la decisión. Nosotros simplemente la facilitamos, los influimos a eso. En general, las personas que no se han matado muchas veces van a dejar esto en la responsabilidad de otros. No me he matado para no causarle dolor a mi mamá, hermanas, hermanos, papá. No me mato por mi mascota. No me mato porque me podría, ¿cierto?, sentir muy mal por el dolor que voy a causar. La única respuesta ahí que vale es decir, pareciera ser que esas personas son importantes para ti. ¿Qué hace que quieras cuidar a estas personas? ¿Cachai? Que yo no le digo, no le aumento la culpa, no le aumento la responsabilidad, le estoy diciendo, mira, ahí hay una capacidad tuya, tú amas, y esas personas son valiosas. Escucha a la persona, por qué no se ha matado, cuáles son sus razones, cuáles son sus prioridades, y permítele
que cuente eso hace bien, eso sana. La conversación tiene que estar desde los aspectos sanos. La Paola nos dice, mira, tengo un ejemplo, una niña presentó crisis de pánico y su profesora no sabía cómo reaccionar. La niña dijo, solamente acompáñeme, no diga nada. Cuando llegó la mamá, ella le decía a la niña, aquí estoy, me atrasé un poco, pero aquí estoy, siempre protegiéndote. Mira qué bonito. Y en eso de la crisis de pánico, que puede ser intensa, que es una emocionalidad dolorosa, espesa, nosotros, ¿qué le vamos a devolver a esa niña? Y en esta emocionalidad, tú lograste continuar. En esta emocionalidad intensa, donde pensaste que hasta te podías morir del miedo que sentías, lograste mantenerte. Qué bonito eso. Qué bueno que hable de ti. Porque pareciera ser que tu cuerpo te dio una señal de alerta. Ahora tenemos que escuchar alerta de qué, sabiendo que el pánico no nos va a matar. Siempre desde el recurso, siempre desde la agencia, siempre desde lo que ella ha hecho, para que no tenga que depender de la mamá y que no tenga que depender de la profesora. Fomentamos la autonomía. Si se fijan en un lenguaje sencillo, claro, vamos a hacer preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Con preguntas que no se respondan con un sí, no, bueno. Cuando nosotros escuchamos y escuchamos activamente, lo ideal es ir haciendo pequeños resúmenes. Y en eso, vean la doctora Polo. La doctora Polo hace excelentes resúmenes. En cada comercial te dice, bueno, X persona viene por esto, esperan este elemento. Dentro del caso, estos son los antecedentes importantes. Continuamos. Si ustedes quieren ser una persona que ayuda, una persona que escucha bien, que una buena habilidad de comunicación, vean la doctora Polo y antes del que vuelva del comercial, ustedes háganse el resumen. Y si coincide con el de la doctora Polo, van bien encaminadas en habilidades de comunicación. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer preguntas acerca de la información. ¿Te quedó todo claro? ¿Existe alguna duda? Porque como vamos a educar respecto a esto, o vamos a validar esto, tenemos que ir construyéndolo así. La Amaya nos dice, oye, ¿qué opináis de esto de estar tranquila? La prescripción de estar tranquilo ha calmado a 0 personas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué nos sirve más? En un lenguaje sencillo y claro, poder decir, necesito que respires a mi ritmo. Ahora yo voy a inhalar y lo vamos a hacer juntas. Ahora voy a exhalar y lo vamos a hacer juntas. Necesito que me mires a los ojos. ¿Puedes relajar los músculos? Mira, necesito que muevas el cuellito. Mira, siente cómo los músculos se van relajando. Siéntate. Bebe el agua. Conductas que la persona pueda hacer. ¿Por qué? Porque para poder inducir tranquilidad, yo tengo que ir a los recuerdos que tiene la persona de lo que es estar tranquila y activarlos en el presente. Entonces yo puedo ir conductualmente acompañando a eso de la tranquilidad, que por ejemplo puede ser, cerremos los ojos, solo respiremos, pon tus manos en el agua, Titi, siente cómo va cambiando la respiración, la vamos a hacer lentito, siente cómo se van relajando los músculos, pero no sé si a Maya a ti te ha funcionado alguna vez que te digan tienes que estar tranquila. Es como cuando te dicen no te asustes, pero sin ofender. Ahí viene una ofensa, segura. Entonces, no vamos a utilizar. Ustedes me van a decir, Euge, pero para ti es súper fácil saber conversar porque eres conversadora profesional, psicólogo. Entonces yo les puse un ejemplo. ¿Qué quiere decir cuando afirma que desearía estar muerto? Y ahí yo voy a escuchar. Y voy a escuchar. Entonces lo que les voy a pedir a ustedes es que me puedan devolver de la primera frase. ¿Qué es importante de lo que dijo esta persona?
Porque si yo quiero trabajar en el recurso, ¿cierto? Tengo que saber identificar eso. Ya, ¿quién se atreve a prender el micrófono? Ya, la Lucía dice que no ve ninguna El salida. deseo. Mm. Ay, ahí la coleguita, la Milenka, que quiere que las cosas mejoren. Ya, vamos bien. La Sandra, cuéntanos. El deseo desearía que las cosas mejoren era parecioso, que deseaba, en el fondo. Ujú. El deseo. Entonces, ujú, Hola. ¿vale? Creo que también era importante el tema de que tiene ambiciones futuras, tiene una planeación para el futuro, el hecho de la universidad de estudiar. Y también el de no querer hacerle eso a la familia quiere decir que también siente amor por ellos y eso también puede ser un recurso importante. Quiere su familia, literal, dice al final. Bien, muy bien. La Marcelita levantó la mano. Marcelita, prende el micrófono. Ya nos cayó. ¿Ya? Bueno, en estos elementos, ¿cierto? Que nosotros nos vamos encontrando, una persona se puede sentir sumamente abrumada. Se dieron cuenta que ustedes detectaron inmediatamente el daño, ¿cierto? Oh, aquí está todo acabado. Pero yo como una conversadora, muy conversadora, ¿qué hago cuando una persona me dice esto? He perdido la esperanza en que las cosas mejoren. Sí, quizás ahora es difícil ver que el futuro sea mejor. ¿Me podrías hablar de cuando el pasado estaba bien? ¿Me podrías hablar de cuando te gustaba vivir? ¿Cómo era ese vivir? Yo tengo que explorar el deseo de muerte, tengo que escucharlo, pero después tengo que siempre devolver propositividad vital. Si yo me voy a ir al pasado a recolectar recursos. Espérame un segundo. A mí me gustaban las plantitas. Yo soy una señora de las plantas, lo siento. De las flores, en específico. Entonces, ¿qué voy a hacer, por ejemplo? La persona me puede decir, mira, yo antes cuidaba las plantitas, ahora están todas marchitas, me gustaba dibujar, me gustaba leer. Ah, y ahora que me fui atrás, puedo empezar a decir, ¿y qué ha hecho que ahora no estés haciendo esas actividades? ¿Cuál de esas actividades te gustaría retomar? Y una vez que volví a construir una narrativa donde la persona nos habla de los elementos que le gustan, de los elementos que están consigo, vuelvo a la pregunta, mira, y desde un resumen, una mujer que me ha contado que le gustaban las plantas, que leía, que estudiaba, que tenía amigas, ¿cómo llega a esto de pensar en quitarse la vida? Y ahí vuelvo a explorar la muerte, ¿cierto? Y aquí me tira de cosas, ¿cierto? De querer ir a la universidad, querer estudiar medicina, no quiere hacerle daño a la familia, y ahí volvemos a los recursos. ¿Y por qué, qué habla de ti el estudiar medicina? Mira, ¿y cómo hiciste esa elección? ¿Con qué aspectos, qué habilidades de ti te conecta la medicina? ¿A qué de la familia no le harías esto? ¿Quiénes son los más importantes de la familia? ¿Cómo construiste esa relación de importancia? ¿Me cachan? Así vamos preguntando, porque así yo voy abriendo, pero como en el modelo médico, con un electrobisturí, para no permitir que se me desangre. Entonces yo voy a abrir para explorar hasta llegar al cáncer, pero cerrando todo lo que se necesite cerrar para evitar un daño mayor. En el estilo de la conversación hay ciertas tecniquillas, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo pedir aclaraciones. Las aclaraciones son buenas. Ustedes siempre de lesa, ustedes siempre de leso, así como no de nada por sentado. ¿Y qué quiere decir exactamente con eso de que yo vivo por mi familia? ¿Y qué vas a hacer concretamente la próxima semana como para volver al bienestar?
¿Me podrías contar algo más de esta lucha de sobrevivir? En esta aclaración, lo que hago es que se expande el relato donde aumento la agencia. ¿En qué pensabas cuando dijo, ¿por qué me señala eso? Por ejemplo, a veces me están contando una historia, donde yo les pregunto algo respecto a ellas o ellos, y me hablan de la hermana, la hija, la cuñada, y ¿sabes que a mí me llama mucho la atención? Porque yo te pregunté sobre qué opinas tú, y me has señalado todo el rato, ¿qué diría tu mamá? ¿Qué diría tu papá? ¿Cuál es la finalidad de que esté su discurso y no el tuyo? Y de exactitud es mostrarle que la persona la estás escuchando y que quieres saber que has comprendido muy bien lo que te está diciendo. O sea, ¿hay algo que me haya perdido? Yo te voy a hacer un resumen. ¿Te entendí bien? ¿Me logré comprender? No siempre tiene que hacer eso para mostrar interés. ¿Ya? Entonces así nosotros podemos utilizar resúmenes para que la persona sepa de lo que estamos hablando y tú también para ordenarte. ¿Ya? A veces es difícil conversar mucho porque como que te perdí. Entonces vamos a hacer eso. La búsqueda de factores protectores también lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, que te ayudaría a sentirte y pensar de manera positiva, qué aspectos de tu vida hacen que valga la pena, qué te ha ayudado en el pasado, ¿ya? Si se fijan, relajadito, pero indagando en la vida, indagando en los recursos. ¿Está ahí? Y para finalizar, creo que es muy importante que nosotros podamos hacer una declaración. Una declaración que resuma, pero que esperanza. Interrúmpeme si algo de lo que digo no es correcto. Por lo que entiendo, tu tristeza puede llegar a veces a ser tan abrumadora que no eres capaz de luchar con los sentimientos negativos. ¿Crees que la única opción para detenerlo es quitarte la vida? No está mal sentir eso. Muchas personas que viven con tristeza pasan por estas conductas, pero quiero asegurarte que puedes recuperarte de eso. Hablar de tus temores y preocupaciones acerca de es un primer paso para esta recuperación. El segundo paso es estar segura que estás recibiendo el mejor tratamiento posible para abordar esta tristeza. Si podemos tratar la tristeza, podemos esperar que se reduzcan estos periodos en donde te sientes tomada con ideas de suicidio. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero podemos colaborar juntas para conseguirlo. Espero que esto también lo puedan ir acompañando sabiendo que está el grupo de Salud Responde, en donde hay profesionales que van a atender y que es importante que conversemos. ¿Ya? Esa fue la charla que preparé para todas y todos. Espero que les haya gustado. No sé si ahí aparecen dudas, preguntas. Ahí les escucho. ¿No? ¿Ya? Entonces, Pame, hagamos el sorteo. Que estas mujeres quieren ganarse ahí el premio. Ya, pasamos inmediatamente entonces, porque de verdad parece que no hay más preguntas. Ya, Yo quería hablar, pero no sé si mi micrófono está encendido. sí, está Maritza, sí, encendido. está prendido. Ya, Sí, no puedo adelante. encender la cámara porque estoy con mi celular, entonces se me puede caer el internet. Pero en primer lugar, profesora, felicitarla porque encontré, pero muy lúdica, a pesar de que era muy poquitito, un curso muy acotado, ¿cierto? Que hay mucho más que profundizar, pero me quedó muy claro todo lo que dices y la forma en que explicas también muy aclaratoria. Eso primero que todo, ¿ya? Felicitarla por este y que que es bueno que hagan estos talleres así como un poquito gratuito porque alcanzan a mucha más gente, ¿ya? En segundo lugar, quería consultarle algo porque no me quedó muy claro, porque en una oportunidad mencionó que estas conductas autolesivas
se daban en gran parte cuando la persona sentía una emoción muy intensa, a lo mejor que le estaba provocando este daño o este dolor crónico que hablaba usted, pero también mencionó la falta de ella, de emoción. Sí. Eso como que me quedó dando vuelta, como a qué se refería. La apatía es un fenómeno psicopatológico que consiste en la ausencia de emocionalidad. Nosotros podemos pasar por periodos en donde ni siquiera las papilas gustativas están funcionando. Todo te sabe a nada, los días son muy iguales y hasta los recuerdos después de ese periodo son como en escala de grises. En general, lo que ha ocurrido es que a nivel de neurotransmisor no estamos generando el nivel necesario para la activación de la amígdala. Y esto va a hacer que las personas busquen experiencias físicas intensas para poder encontrar una emocionalidad, que puede ser el lesionarse, que puede ser tirarse en Benji, que puede ser copetearse harto, tener mucho sexo, algo que me haga sentir que mi corporalidad habita. En general, y lamentablemente, como es una falla a nivel neurobiológico, lo que va a ocurrir es que todos estos intentos van a ser fútiles. En lo errático del intento no van a conseguir volver a sentir, y esto va a aumentar la sensación de ineficacia y va a dañar aún más este autoconcepto deteriorado. Por eso es importante la toma de medicamentos, Maritza. Ok, ¿Bien? ok, gracias, me quedó claro. Gracias. A ti, gracias por preguntar. Lo importante es que no se queden con dudas. Bien, aquí me preguntaron, ¿cómo podemos intervenir con los padres de un adolescente con ideación suicida que no lo toman en serio? Incluso le hacen bromas al respecto. Primero, a esos padres trabajar con habilidades parentales, la habilidad de la mentalización y sensibilidad parental. De hecho, yo les preguntaría que, ¿qué tienen de gracioso las bromas que están haciendo al respecto? ¿Ya? En eso hay que mostrarle que si su hijo tiene dolor, independiente que no vaya a acabar con su vida o que no haya sido eficiente para acabar con su vida, esto es una señal de alerta. Y así como si tuviera dolor abdominal, lo llevarían al médico, es importante llevarlo a atención psicológica. Y ahí, en general, los padres se activan cuando uno habla del modelo médico o de una denuncia a una oficina de protección de derechos. No tengas miedo de hacer la denuncia porque eso es negligencia parental y se está poniendo en riesgo la integridad física del niño, niña o adolescente. Y es delito. Sorry por ponerme pesada, pero es una infancia y hay que cuidarlas. Así que eso. No sé si ahí se contesta, quizás no. La Bárbara dice, ¿qué sucede cuando el terapeuta amenaza al paciente con internarse y vuelve a autolesionarse? Y al no tener respuesta del paciente, compararlo con otro. No es normal, eso es una falla en la ética y es iatrogenia. Nosotros no amenazamos con el internar. Nosotros hablamos dentro del contrato terapéutico en que vamos a trabajar con los mecanismos que sean necesarios para mantenerte en el bienestar. Y en el caso de que tú no puedas proveerte ese bienestar, va a ser relevante una internación. Pero eso se consensúa con el cliente, porque nosotros dentro del código de ética tenemos el principio de autonomía. Por tanto, si yo no propendo al desarrollo de la autonomía de mi sistema consultante, lo estoy violentando. Yo haría la denuncia de ese profesional si es que está en FONASA, a FONASA, en la OIR. Y si no, denunciaría en la clínica o el centro en que se atendió. No es bueno que hayan profesionales con un trato antiético. La Paula nos dice, ¿una persona que se autolesiona debe medicarse? Me voy a poner muy psicóloga, depende. Si dentro de la conceptualización de sanación que hace la cliente, o sea, el hipótesis de cambio del cliente, está la toma de medicamentos como un elemento central, sí, al tiro, primera instancia, ideal. Pero si dentro de su hipótesis de cambio no lo está, pero tú ves una sintomatología florida, intensa, que está embotándole, tú vas a propender a que se derive a un programa de salud mental que tome medicamentos si estás en la red pública. Si estás en la red privada y yo sabiendo que el psiquiatra cuesta muy caro,
Lo que yo digo es, mira, cuéntale lo que me has contado a mí, a médico general, y él te va a prescribir la medicamentación apropiada, porque en medicina general pueden tratar sintomatología depresiva de moderada hacia abajo. Y la autolesión en general está dentro de lo moderado. Rocío, les voy a mandar la presentación. Si un niño confiesa su deseo de suicidarse, ¿yo debo informar a sus padres y adultos responsables? Sí, siempre. Y a los adultos responsables, educarles respecto a esto. No es una señal de que se va a matar inmediatamente, pero sí es una señal de alerta y de cambio medioambiental. Esto es urgente, es importante, ¿ya? Y eso lo vamos a medir. Ya. La colega dice que es parte del equipo de convivencia escolar y los cursos más grandes están con autolesión. La autolesión es contagiosa. ¿Por qué? Porque si yo estoy con un dolor emocional, me enseñan una excelente estrategia para poder gestionarlo. Los que están más sanos dentro de lo psíquico, en general, van a imitar la conducta de manera única y el dolor los va a alejar. Mientras que los que están con dolor psíquico, el dolor los va a mantener. Así que ahí, en general, hay que hacer talleres para promover el desarrollo de estilo de afrontamiento. Bien. Si el paciente está peor, tú corriges esa técnica y la retiras, ¿ya? Ahora, coleguita, Pamelita, vámonos con el sorteo. Ya, vamos con el sorteo entonces, para no quitar más tiempo. Ya, les voy a pedir que si aparece su nombre, por favor prendan el micrófono para saber inmediatamente si la persona está o no está, ¿ya? Para ahí no pasar a llevar a nadie. Y le damos. Ya. Primera persona, Miriam Lorena Silva Contreras. ¿Está presente? Miriam Silva. No está. No está en el chat. Ya. Pasamos a la siguiente. Ya, ahí está. Se puso un poco loco mi PC. Ahí sí. Pasamos al siguiente. Marcela Fernández. Estoy aquí. Justo. Estoy aquí. Felicitaciones. Está. ¡Buena, Marce! Bueno, muchas felicitaciones. Me respondió Gracias. antes de que terminara de hablar el apellido. Así me gusta. Ya, Marcela, solo para confirmar, usted es profesional del área, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Estamos súper entonces, ningún problema, ningún dilema. Ya, Marcela, tenemos todos sus datos, así que los vamos a dar a la persona a cargo del curso y la van a contactar para darle el cupón para que tenga su curso gratis, que es con la beca. Así que no se preocupe. Identifica a la Marce. Exacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por participar. Así que todos estos datos se los vamos a entregar inmediatamente después del seminario a la persona a cargo. Así que, sin nada más que decir, agradecerles a todos por su participación al seminario y muchas gracias también a ti, Eugenia, por la presentación y espero todos tengan una muy linda noche y un buen casi fin de semana. Eugenia, manda la presentación por correo. ¿Dónde la vas a subir? La manda la Pame y la Pame la manda a los que se inscribieron al curso. Exacto, Perfecto. subimos la presentación a la misma página web y cualquier material extra que nos pudiese mandar Eugenia, eso se puede mandar por correo a través de la gente que se inscribió en el seminario, así que ahí no habría ningún problema. Ok. Buenas noches. Chao. Luego, muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias, que estén bien. Gracias por todo.